Vamos a arrancar con tres periodos más importantes, fin del siglo XIX, principios del XX, hasta la crisis del 29, la Primera Guerra Mundial en el medio, la Segunda Guerra Mundial, la creación del Estado de Bienestar, los procesos que se dan entre el 55 hasta el 45 en el país, que son realmente determinantes en la conformación de un sistema sanitario público, del 55 hasta la década del 80, digamos 60, 70 y el 80, hasta que entra en crisis el sistema político y un estado de bienestar, donde empieza a haber los grandes problemas de financiación y cómo la protección social en el ámbito de sanitario va cambiando y se va modificando hacia lo que conocemos más recientemente como las reformas sanitarias a partir de la década del 90 en adelante, que se extiende hasta nuestros días. Entonces, vamos a desarrollar corrientes generales de pensamiento y la acción política, la economía política, que es la base, digamos, del impacto que tenemos luego en las políticas sanitarias, como un curso de acción para la eficacia de los recursos. Primero se define la macroeconomía y luego la parte, digamos, de los recursos disponibles a salud serán los que gestionen en esos espacios la manera que desarrollan esos recursos. Y poder reconocer la participación de los diferentes agentes económicos. Está completamente conocido, digamos, que cuando hay crecimiento económico, esto tiene un impacto en la salud individual y colectiva en un corto plazo, con efectos reales desde el punto de vista económico, porque hay mayor capacidad productiva, esto es un pensamiento desarrollista, digamos, y al haber trabajo y condiciones de salud, mayor disponibilidad de recursos por los efectos que tiene sobre los salarios. Y a largo plazo, que esto ha sido también una realidad de las últimas décadas, un aumento de la esperanza de vida. Esto genera procesos de ahorro en el sistema económico, cambios en la acumulación del capital físico. Esto genera también inversión en capital humano, una acumulación del conocimiento y un cambio tecnológico, ¿no? Esto es un pequeño esquema de cómo los economistas piensan la importancia que tiene la salud. Por supuesto que hay corrientes que están en contra de este pensamiento, ¿no? Pero estos gráficos son bastante fáciles de interpretar. Es el PBI por cápita, los distintos países, y la expectativa o la esperanza de vida al nacer. Acá están todos los países africanos y acá están los países desarrollados, Suiza, Noruega, Luxemburgo, y podemos ver que a mayor PBI por cápita, la expectativa de vida es muy superior. Entre los aspectos actuales para entender los sistemas de salud, los desarrollos históricos con fracaso e implementación del Seguro Nacional de Salud en nuestro país, también nación, provincias y municipios, la enorme influencia que han tenido las tendencias internacionales en políticas de salud, la OMS, la OPS, los modelos británicos, los sistemas de seguro, etcétera, lo vamos a ir también desgajando, y un sector público que ha vivido desde el punto de vista de los profesionales asistencialistas una lucha gremial muy fuerte en la Argentina entre lo que se consideran funcionarios políticos como empleados de las grandes obras sociales o empleados del Estado, y una lucha de los sectores gremiales médicos, como fue la Compra en su momento, en donde trataba de evitar ese tipo de figura, y su reivindicación gremial estaba entre la libre elección, digamos, de los afiliados por el médico y el mantenimiento de las aranceles, digamos, unos principios que luego los paradigmas sanitarios fueron destruyendo hasta el momento que está el gremialismo médico. No hablo de la parte estatal, que tiene su característica, donde prácticamente no existe.
Dentro de los periodos, digamos, actuales, los ministros que más prolongación han estado en sus funciones, que son importantes también para desarrollarlo, el doctor Alberto Massa, que estuvo en el 92-99, con una desregulación de las obras sociales sindicales, que no se terminó, el hospital en la parte pública, los hospitales de autogestión, la presencia de las gerenciadoras. Bueno, también vamos a ir explicando lo que pasó en ese periodo. Y luego, con la crisis del 2001, el doctor González García, entre el 2002 al 2007, se presenta la emergencia sanitaria, un fuerte trabajo en un primer nivel de atención, la presencia de los médicos comunitarios, el programa Remediar, el Plan Federal de Salud y aspectos que ustedes tienen mucha experiencia vivida porque ustedes lo han trabajado cotidianamente en los centros de salud. Ambos, digamos, proyectos fueron financiados, que también lo vamos a analizar, con endeudamientos externos. Bueno, vamos a arrancar en aspectos, digamos, políticas sociales internacionales, que van a ser la base para poder entender también esta enjambre muy compleja de nuestro sistema sanitario, que no es fácil de entender, no es fácil de explicar, por lo tanto, seguramente será incompleta lo que yo diga, será parcial, pero bueno, es lo que en cierta forma uno va a tratar de hilvanar como para encontrarle que más que un sentido, ha habido circunstancias políticas, actores sociales, fuerzas económicas que han ido moldeando un sistema sanitario en gran parte caótico como el que actualmente tenemos. No podemos dejar de ver que la revolución industrial fue la que marcó un desarrollo del capitalismo y un sistema de acumulación, ¿verdad?, a través de la manufactura, el conocimiento científico y el desarrollo de la técnica, que ha permitido, digamos, el cambio de la manufactura, la presencia del ferrocarril, las industrias químicas, el sistema de la agricultura, todos aspectos que hicieron una concentración del desarrollo de la industria en zonas urbanas bajo un desarrollo sumamente complejo también y para una nueva identidad, digamos, que era el trabajador, que hasta ese momento eran en cierta forma minoritarios porque la vida era principalmente rural. Entonces las grandes urbes se concentran los grandes grupos de trabajadores bajo condiciones sumamente insalubres de vida y con la incorporación del trabajo de la propia familia y de la niñez. Eso genera, digamos, corrientes políticas en Europa de gran fuerza que se expresó políticamente en distintas corrientes de izquierda, entendiendo la izquierda aquella crítica hacia el sector del capital, desnudando un sistema de explotación de acuerdo a su análisis ideológico de lo que pasaba en el sistema. Para el fin de contrarrestar esa situación de vida del trabajador, se fueron generando espacios de acción política, que fue la primera internacional, en 1948, fue el manifiesto, el famoso manifiesto de Marx y de Engels, que llama a la acción política y da los motivos por el cual la explotación, y un sentido, en cierta forma, también romántico de que esto puede ser cambiado con la participación de la conciencia del trabajador. Esto genera la Internacional en 1864, donde los grupos principales son entre anarquistas y socialdemócratas. Esto también va a generar importancia porque el desarrollo sindical va a tener influencia en toda Europa, pero también en Argentina con las corrientes migratorias que llevan estos pensamientos hacia nuestro país. En la Segunda Internacional, en 1889, ya se expresa nuevamente los socialdemócratas y también los radicales, pero no son los de boina blanca, sino son los radicales que se convierten en comunistas posteriores. Y posteriormente la Tercera Internacional de 1919, ya con Trotsky y Stalin, con todos ya con la presencia de la Revolución Rusa y la formación del Estado
de las uniones de las repúblicas soviéticas. En ese contexto, digamos, de mucha ebullición política y de muchas acciones políticas, es la Alemania del Kaiser Guillermo II que crea el Seguro Social, y es su canciller Otto von Bismarck el que va a materializar la posibilidad, en cierta forma, de dar una cobertura hacia los trabajadores y una contención política a las enormes presiones que ya habían y los movimientos sociales que se estaban presentando en ese momento. No lo vamos a detener mucho porque es largo, pero básicamente se forma un seguro de enfermedad donde lo financia el trabajador, solamente el trabajador, y solo los días que devengaba la situación de salud que perdida se le cubría por esos días y se le daba una retribución por los gastos médicos. Un sistema de cobertura de accidentes si tenía que ver con el trabajo, y eso lo pagaban los empleadores, y una ley de pensión a la vejez e invalidez que eso lo financiaba el Estado. Es por primera vez que el Estado interviene en la problemática de salud de una población con cierta responsabilidad. Hasta ese momento los estados, como pasaba también en la Argentina, no participaban. La enfermedad era un problema de los individuos. Por lo tanto, si había instituciones, eran instituciones de caridad o algún mutualismo entre cooperativas de trabajadores o actividades rurales en común que con muy pocos recursos buscaban algún tema de asistencia. Y se incluye que un pensamiento que cada uno aporta según sus posibilidades, pero va a recibir su atención según sus necesidades. También esto es un aspecto importante. Esta proyección de los conflictos sociales de cada país también se da en Inglaterra y a través de dos sociedades, una de las cuales, la más importante, según mi criterio, es la Fabian Society, que proponía un socialismo democrático que luego se va a ser asociada al Partido Laborista Británico y va a tener mucho peso en el desarrollo sanitario que tiene seguramente, y lo vamos a ver, el sistema de salud de la Unión del Reino Unido. Ya en 1909 se hace un seguro obligatorio para trabajadores de bajos ingresos, y también en esos años se hace el informe Dawson, que seguramente ustedes lo conocen, en donde se hace una propuesta de organización sanitaria, en donde están los centros de salud, los hospitales de referencia y el flujo de pacientes, como deberían recurrir a las distintas instancias, y que había un médico a cargo de esa población. Cuando se produce la Primera Guerra Mundial, el cual produce muchísimos muertos, mutilados y muchísima pobreza, los estados están obligados a realizar una serie de reformas y hacerse cargo de manera progresiva de las problemáticas de salud de la población. Y así Alemania ya establece un sistema amplio de prestaciones sociales, término de seguridad social. Por primera vez se habla de seguridad social, y ya en Alemania en la posguerra. Con Francia, el Tratado de Versalles se anexa a Alsacia y Lorena, que pertenecían a Alemania, y ya tenían sus seguros esta población. Entonces estaba en la disyuntiva de hacerlos desaparecer o de incorporarlo para todos los estados, todo el Estado francés. Finalmente forman una serie de cajas de seguros, donde la gente cotizaba, pagaba y tenía su cobertura a través de reintegros. En Estados Unidos tiene un desarrollo distinto. Estados Unidos, básicamente, los servicios se desarrollan predominantemente a nivel de estados de la Unión, es decir, que cada estado se organiza, y en general como seguros. Sin embargo, sectores médicos hacen distintos planteos importantes sobre el saneamiento ambiental, y este famoso informe de Abraham Fleckner
de educación médica en Estados Unidos y Canadá sobre el testimonio de lo que pasaba con el Colegio de Cirujanos, donde había mucha heterogeneidad en la formación y las capacidades de resolución que tenían, y ellos ya proponen un sistema de acreditación hospitalaria para las mejoras de calidad asistenciales. Son todos embriones de lo que posteriormente se van a desarrollar hasta nuestros días. Pero la crisis económica del 29, así como hablamos de la Primera Guerra Mundial, lo obliga a Europa a dar respuesta a su pueblo. La crisis económica del 29, con la caída del patrón oro, se produce la gran crisis, con aumento de la tuberculosis, una cantidad de suicidios, problemas de salubridad pública, enfermedades de transmisión sexual. Bueno, realmente se convierte en un caos sanitario y laboral, y Roosevelt propone el famoso New Deal, que el Estado de Bienestar Público, a través de la Social Security Act, donde el Estado interviene con subsidios agropecuarios, regulación de empresas y servicios públicos. En salud derivará lo que luego se llamará el Medicaid, Medicare, pleno empleo, el pleno empleo, y todo esto se va completando hasta 1946 con el Full Employed Act. Imagínense esto hoy, hay grupos políticos que dicen que esto es una burrada, porque esto tiene una influencia importante Keynes, que es británico, y que él ya hacía una crítica sobre la problemática monetaria y la crisis que eso iba a traer. Y de hecho también anticipa que la paz conseguida con la Alemania en condiciones esloveninas iba a traer problemas a futuro. Si bien no había escrito su gran trabajo, que lo hace en 1936, sobre el empleo y el tema monetario, ya había escrito aspectos que influenciaron sobre la política de Roosevelt. Digo yo porque hoy hay libertarios que lo van a encontrar escuchándolo, que esto, hablo de Esper y de Milley, que hablan, no sé si leen un poquito de economía política y opciones, que mienten sobre cosas y aspectos centrales de la historia nuestra. Dice que esto no sirvió para nada y ha sido una burrada. Es decir, el neoliberalismo se mantiene activo como alternativas a las propuestas políticas como una opción de desarrollo. Bueno, eso es el contexto, digamos, de políticas sociales de protección internacional que se fueron desarrollando en distintos países. ¿Qué pasaba en la Argentina en aquellos años? Previo al 45, en general el Estado, creo, escasa inversión por parte del Estado, heterogéneo por jurisdicción y sin un plan. La presencia de enfermedad en general como problema individual, lo que charlamos hace un rato, la presencia del Estado en la higiene urbana, ahí está presente, sanidad de fronteras, las epidemias y atención de situaciones de emergencia. Por lo tanto, la presencia de los hospitales eran hospitales no pensados en la salud, sino pensados en el aislamiento, ¿verdad? Con el aislamiento de la tuberculosis, la lepra, psiquiátricos, y en algunas dependencias urbanas se crea la asistencia pública, que también se crea en la Municipalidad de Córdoba, en el viejo edificio donde está el odontológico, y básicamente es el Estado participa a través de dos entes importantes. El Departamento de Higiene y Salubridad, que depende del Ministerio del Interior, y luego a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Culto, a través de las asociaciones. Es decir, que hay dos perfiles claros de instituciones. Una sostenida por sectores privados, a través de organismos no gubernamentales, generalmente asociados a la Iglesia, asociaciones de cooperativas, de mujeres, que acá funciona en el pediátrico. Bueno, hay muchos ejemplos en Córdoba de esto. Y hay dos personas muy influyentes, uno en cada una de las jurisdicciones a distinto tiempo, que fue el doctor Emilio Coni y el doctor Domingo Cabrera.
Eh, Esto es lo que le decía, en 1883 se crea la asistencia pública en la Municipalidad de Buenos Aires a través de la Intendencia de Torcuato de Alvear, que se atiende a accidentes domiciliarios, la vía pública, control de epidemias y posteriormente vacunaciones. Se crea la Asociación Médica Argentina, que es importante también, y la Oficina Demográfica del Departamento Nacional de Higiene. Es decir, que ya empieza a haber una corriente higienista que estaba en Europa sobre los aspectos demográficos y el conocimiento de saneamiento ambiental sobre la salud de las personas. El doctor Coni es precursor de los congresos médicos latinoamericanos en 1901 y desarrolla 5 congresos. Y en cierta forma compite en el mismo momento cuando Estados Unidos y su sanitarismo hace un panamericanismo y influye de manera definitiva a través de la creación de la OPS en 1902. Es decir que ha habido gente que ha hecho intentos para tener una autonomía en el desarrollo sanitario de la región. Bueno, acá están las 2 instituciones que habíamos nombrado, el Departamento Nacional de Higiene y la Comisión Asesora de Asilos de Hospitales Regionales. Cabred es nombrado en 1906 y construye 11.800 camas. ¿Cuáles? Por ejemplo, acá en Córdoba, el de tuberculoso de Santa María, el sanatorio tuberculoso de Cosquín, el hospital de Belleville, el asilo de alienados de Oliva. Se puede definir como la primera generación de hospitales del país, con el equipo médico como rol protagónico, con función de aislamiento de los pacientes entre sí, según su patología y el resto de la sociedad. Es decir, que tenía poca característica curativa. Hospitales con pabellones semiautónomos de 2 a 4 plantas, de 20 a 30 camas, separados por jardines, callejuelas, con jefe de pabellón, enfermeras, servicio de alimentación y mantenimiento. Es decir, que son las instituciones que, si uno va a Oliva, va a encontrar ese tipo de edificación. El mismo hospital de clínica, en su primera instancia, también fue construido bajo esa forma. Y en los propios pabellones, como dice ahí, de unos 20 a 30 camas, estaba el servicio de alimentación, donde se preparaba la comida, el servicio de enfermería, que estaba poco profesionalizado, y el médico era el que hacía las tareas de laboratorio, las actividades quirúrgicas y equipos de rayos que muchas veces se tenían para poder hacer los controles. Los médicos iban prácticamente ad honorem y era un ámbito de práctica, digamos, para el desarrollo del conocimiento médico. Principalmente de la calidad y muchas veces pasan de ser nacionales, los construía la nación y se los entregaba a un organismo, a una fundación para la calidad. Entonces, ese sistema de salud se organizaba en base solidaria y de beneficencia, como lo estamos diciendo. Ya vamos a ver el tema solidario a través de las mutuales, el financiamiento y atención integrado en los sistemas solidarios, los profesionales ligados de diferentes maneras a las organizaciones de atención médica y bajo nivel de complejidad. De allí que las mutuales, a través de los inmigrantes, por ramos de trabajo también, como eran los ferroviarios, porque ya los ingleses tenían la experiencia del sistema inglés, que por rama desarrollaban coberturas de seguros para sus trabajadores, fueron desarrollándose distintas instituciones. Las que tuvieron mucha presencia y que están hasta el día de hoy son aquellas mutuales agrupadas por corrientes migratorias, de los españoles, el hospital francés, el hospital alemán, el hospital británico, el hospital italiano, y después veremos a lo largo de la historia cómo logran sobrevivir y cómo fueron adaptándose. También se construyen grandes edificios, el Hospital Rivadavia como sociedad de beneficencia. En 1892 se aprueba la construcción del Hospital de Niños, en 1910 se proyectan los hospitales Piñeiro y Durán, se pone la piedra fundamental del Hospital Malbrán. Bueno, otras organizaciones que crean en los años, la Cruz Roja, la Sociedad de Beneficencia de Capital y los círculos médicos. ¿Qué pasó con las internaciones? Porque es un periodo importante, de 1890 a 1910, aumentó las internaciones del 271% de los hospitales municipales, 188% de los nacionales, 116% de las colectividades. Es decir, que
en 20 años realmente hay una impronta importante. En los hospitales de las mujeres cae la mortalidad en un 47%, y que en 1855 era un 20%, perdón, el 47%, que en 1855 a un 20% en 1880. Es decir, que las condiciones de los edificios mejoran las condiciones de atención de las personas que concurren. Y lo que decíamos recién también, esa población que a fines del siglo era rural, un 28% eran los centros urbanos, en 1914 ya se eleva al 52%. En Buenos Aires la población, números absolutos, ascendió de 1869 a 187.000 habitantes, imagínense, de 1914 a 1.575.000 habitantes. Es decir, que realmente la transformación de la Argentina en muy poco tiempo fue abrumadora. Ya también se hablaba de las consecuencias sociales, laborales, ideológicas de la industrialización y la urbanización nacientes. Crea una nueva forma de sistema dependiente, de salarios. Es decir, que empieza a estar el trabajador a través de su salario. La aparición de problemas cada vez más complejos pertinentes a viviendas obreras, atención médica y salubridad. La organización destinada a defender los intereses de la clase trabajadora se expresa a través de huelga, demostraciones callejeras, conflictos violentos y nuevas ideologías. Acá está desde la necesidad, de la revolución de Alem, ¿verdad?, para tener una participación democrática en muchos sectores que estaban totalmente excluidos, la semana trágica de las muertes en Bacena de los obreros de 1919 porque solicitaban mejores condiciones de trabajo, la masacre en 1920 a 1921 de la Patagonia, en donde 1.500 obreros fueron asesinados brutalmente solamente por pedir una reivindicación de mejoras de trabajo, la forestal en el Chaco, que era la empresa que obtenía el quebracho para los durmientes, para el desarrollo de los ferroviarios. Es decir, que es una historia muy intensa que se vivió en aquellos años en la Argentina, y eso fue obligando a tener una expansión del Estado en temas sociales. Por supuesto que esto tiene una cuestión historiográfica, es como uno interpreta la historia, desde qué posición, ¿verdad? Y ya empieza a identificarse a actores involucrados, como los trabajadores, reformadores sociales, liberales, católicos y socialistas por otro, y las corrientes de pensamiento del liberalismo, el higienismo y la cuestión social presente. Sí, por supuesto. Viendo esto, bueno, otra de las que yo voy a nombrar por radical es la de la revolución del 1890, que justamente la Cecilia Grierson le dan la orden de que no vaya a atender a los revolucionarios radicales, y ella desobedece la orden y va a atenderlos, ¿no? Y cómo ya en aquella época había una concepción de esto que estás planteando, ¿no? Los católicos, los socialistas, cómo está ideologizado todavía el tema. Sí, es muy rica la historia y muy interesante de poder rescatarla, porque si no, como se dice habitualmente, si no sabemos de dónde venimos, tampoco sabemos a dónde vamos. Y creo que nos está pasando un poco, según mi humilde opinión, ¿no? Este pensamiento de Well, los gobiernos debían cuidar la salud de los pueblos, necesitan tener atribuciones, y estas son forzosamente invasiones al derecho de cada uno, pero como no se puede vivir en sociedad sin ser parte de los derechos individuales, tenemos que armar a los gobiernos con aquellos poderes que nosotros no disponemos. Esto trae como ejemplo del año 1900 sobre la salubridad pública y la problemática de los animales, y la Constitución de 1853, que nada hablaba, digamos, del poder central, y que estaba delegado no en temas de salud, sí en cuanto a los poderes políticos, pero no del tema de salud, porque como estamos viendo, el tema de salud pública empieza a hacerse patente y como necesario abordarlo a partir de estos años. Entonces había una discusión en el Congreso entre Joaquín González, que era totalmente una posición
restrictiva, donde el Estado Nacional no podía involucrarse en los estados locales y provinciales, una posición mucho más fuerte, donde se decía que el Estado, por este pensamiento, tenía que participar, porque esos poderes tienen que ser centrales, porque los problemas que hay son necesarios resolverlos y no pueden quedar a merced del interés circunstancial del poder local. Y otro, que es otro diputado, Puig, creo que el apellido, dice, no, es un poder concurrente, del Estado nacional, provincial y municipal. Digo este comentario porque esto nos va a arrastrar hasta nuestros días, ¿verdad? Y todavía tenemos dificultades, las jurisdicciones y responsabilidad de cada cosa, a través del hospital de urgencia, el hospital infantil, la atención primaria, en fin. Entonces había una política de Estado. Sin Estado había estrategias de intervención para las enfermedades que estamos hablando, los poderes públicos, el Departamento Nacional de Higiene, la asistencia pública, los hospitales públicos, la beneficencia, la filantropía. Bueno, esa es la red entre hospitales públicos y de comunidad. Las epidemias, es todo un capítulo muy interesante, las epidemias de los trabajadores rurales. ¿Por qué? Porque también el campo empieza a tener una transformación importante. Cosas que antes eran pequeñas ámbitos de explotación pasan a haber grandes latifundios con explotación activa y una población que se concentra en esos espacios rurales bajo condiciones muy malas de vida a través de la cosecha de arroz, de caña de azúcar, etcétera. Que es lo que se empieza a presentar: el cólera, el paludismo, la fiebre hemorrágica argentina, el Chagas, la tuberculosis, que es realmente un trabajo fantástico que hace Vialema Macé sobre una descripción, relevamiento de todo el país de lo que estaba pasando, el trabajo de masa y cómo y la pobre intervención del Estado hasta 1945. Hay unos trabajos, yo lo pongo como una ampliación de la lectura, de historiadores recientes, donde hablan del problema rural y la respuesta de los estados. Acá con Sabatini en 1930, con el cólera, en el norte de la provincia, en Tucumán, en Buenos Aires, con la enfermedad de los rastrojos, y las enormes dificultades de los médicos encargados, lo mal pago para poder hacer un relevamiento, y sin embargo los médicos acudían, relevaban con mucha inteligencia, con mucha visión, intervenían en problemas educativos serios, porque frente a una epidemia hay muchas creencias locales totalmente alejadas, digamos, del conocimiento científico, y vale la pena rescatar esa tarea de los médicos en aquellos años, ¿no? Bueno, entonces vamos un poco al tema de las mutualidades, y como aspecto de organizaciones de autogestión para sectores obreros y populares, por empresa y por oficio, como hemos hablado, no siempre organizadas a un aspecto gremial, y no se restringen solo a necesidades de atención médica. La más conocida, que funcionó hasta la década del 90, la cooperativa del hogar obrero, muy importante, que daba servicios de salud, de vivienda, y que quebró en la década del 90, si ustedes recuerdan, hizo el shopping muy importante, una red de supermercados. Y en la década del 90 se hizo el shopping del abasto y ahí quebró. El neoliberalismo, se trataron de reciclar, digamos, y quebró con Bueno, esto era dispar en número de socios, hay mutualidades ricas, mutualidades pobres, se estratificaban los recursos y los socios y diferentes modalidades de atribución a los médicos y los profesionales. Era más organización étnica, ¿no? Claro, era las que llegaron a ser las más fuertes, era las que se juntaban por grupos inmigrantes, y la que tenían los hospitales y las mutuales más fuertes, que un poco lo mostramos todos los hospitales que desarrollaron. Y después otras mucho más pequeñas, que se fueron desarrollando con el tiempo. Y
este es un poquito los pensamientos también de Arauz Alfaro, un sanitarista y un médico especialista en tuberculosis, en donde la institución del médico era un aspecto de sacerdote sagrado del fuego de la vida. Bueno, lo ponía en una posición que también nos va a traer un costo posterior también de poca adaptabilidad a los tiempos y al rol que podemos tener los médicos. Pero bueno, era una parte de una identidad ideológica y es entendible historiográficamente en ese momento. Se entendía la actividad profesional como una actividad individual de alto prestigio social y de discurso autorizado. Particularismo de las mutualidades, la resistencia a la federación, crítica. Es que esto hace hincapié a un aspecto de la profesión médica, donde los médicos se sentían, digamos, con un mandato superior, por lo tanto no querían ser empleados de las mutuales ni de los hospitales bajo ningún tipo. Querían honorarios médicos acorde a su prestigio y a su formación. Eso está como marcado dentro de las instituciones gremiales médicas que se van desarrollando posteriormente. Un poco trata de expresar eso. Bueno. ¿Y acá qué pasa? Pero bueno, esto se va agotando, empieza en crisis, hay mayor costos de atención, las mutualidades se van adaptando a nuevos perfiles de atención, se van transformando las prácticas médicas, cada vez se va complejizando y van buscando estas mutuales estrategias de supervivencia como construcción de clínicas y farmacias propias. Bueno, parece que está fallando el coso. La cuestión es que básicamente se agota el sistema y comienzan a haber necesidades de querer ordenar y coordinar la acción privada y pública porque no están coordinadas, son instituciones totalmente parciales y se superponen en las jurisdicciones. Y se busca ya la creación de un organismo con funciones propias, autónomo, que pueda coordinar la atención de aquellos que pertenecen a los gobiernos provinciales, municipales y sociedades de beneficencia. Esto no logra desarrollarse, pero sí se va incorporando la idea de la asistencia social y la atención médica como un problema del Estado tener que abordarlo. Esta mitad de siglo implica, digamos, como habíamos hablado, una modificación. Díganme el horario, porque yo por ahí me paso. Bueno, a las 7 tenemos el break y es mucha la información y si los aburro, díganme, porque la verdad os quieren interrumpir también porque hay cosas que son conocidas por todos, pero por ahí uno quiere retomarlas en función al impacto sanitario que tiene. La Segunda Guerra Mundial genera un impacto social de destrucción de ciudades, muertes directas propias de la guerra e indirectas, una economía totalmente devastada y totalmente orientada al gasto militar. En esos años de la propia guerra, el Estado va realizando estudios sobre la problemática de la población que van a ir generando, terminada la guerra, un plan de la construcción de un estado de bienestar para dar una respuesta a ese drama social que se había presentado en la posguerra. Está el famoso informe que se le pide a Beveridge sobre los problemas sociales en el peor momento de la guerra. Otros países ya en el 39 al 45 van configurando un sistema que se pondrá en marcha en la parte de la posguerra. En el 1941 ya Churchill pone un sistema de protección social, llama a un comité de legisladores y ya hablan de la necesidad de cambiar un sistema, como habíamos hablado, de seguros, donde eran sumamente inequitativos, la gente no lo podía sostener y cada vez había más problemas asistenciales y ya comienza a hablar de un sistema de solidaridad universal a cargo del Estado, inspirado en lo que se va a dar como lo habíamos visto,
en Estados Unidos, ya en la década del 30, en Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt. Entonces hay una retroalimentación ahí entre las experiencias de Estados Unidos y de Inglaterra. Y ya se plantea la posibilidad de crear un Servicio Nacional de Salud con renta del Estado y el 99% de los recursos asistenciales del país. Es decir que en esa conformación años posteriores del sistema nacional británico, todas las instituciones pasan a depender del Estado. No muy convencido, Chicho, ¿no? No, bueno, pero... No muy convencido. O sea, fue el Parlamento inglés fue el que presionó mucho para que Churchill hiciera eso. Porque él y el rey no estaban demasiado convencidos en hacerlo, ¿no? El informe de Beveridge en ese sentido Exacto. fue fundamental para que el Parlamento se... Justamente, parece que no. Esto que estás diciendo es sumamente importante porque ya en el Commonwealth, años antes que esto que está pasando, ya adoptan este sistema universal de salud por parte del Estado, tanto Nueva Zelanda como Australia. Así claramente ya surgen dos modelos importantes. El modelo universal, el weberiano o weberiano, y el modelo profesional bismarckiano del seguro. Los laboristas, que hemos hablado que ya en 1902 ya tiene una presión importante en la parte política de los gobiernos, logran introducir en la población un concepto muy sencillo, digamos, donde el Reino Unido está luchando por el welfare state versus el warfare state de Hitler. Es decir, el estado de bienestar versus el estado de guerra de Hitler. Eso le genera a la población una claridad, digamos, conceptual a un derecho que debería ser satisfecho, ¿no? Así como es la única forma de poder entender que un sistema capitalista, imperial, colonialista como es Inglaterra, logra tener un sistema sociabilizado de salud. Parece que... Sí, ahí está. Beneficio igualitario para todos los habitantes, atención médico general en sus comunidades, puerta de entrada al sistema, capitación por población a cargo, un segundo nivel de especialistas, agregándose con el tiempo, un tercer nivel de rehabilitación, cuidados terminales y prestaciones de alta complejidad. Después interesante cómo va cambiando el modelo con los años, el rol que tienen los médicos de familia en el sistema, cómo se hace un sistema de estímulos para mejorar los compromisos de los sectores profesionales con el sistema. Bueno, la verdad que es sin dejar de ser un sistema estatal, ¿no? Vale la pena conocerlo. Francia, ya también en la posguerra, habíamos hablado que después de la Primera Guerra se crean muchas cajas de seguridad y ya se propone un seguro de salud con cobertura del 95% de la población y las cajas de seguridad o cajas de seguro de enfermedad que se llamaban en ese momento se van fusionando con el seguro nacional. Es decir que el Estado administra los fondos a través de recursos directos en este caso, en Francia, de trabajadores y empleadores y parte del Estado. Por parte de Inglaterra, de impuestos generales de la población. Bueno, parece que falla el botoncito. Oh, vamos a tener que ir con... Bueno. ¿Qué pasa en Estados Unidos? 1927, por los seguros se estaban desfasando los costos, como veíamos que los costos de asistencia se iban aumentando, ya, los seguros en Estados Unidos empiezan a preocuparse y arman un comité de costos de atención para contención de los costos hospitalarios. Ya el New Deal
recomienda un seguro de salud, pero no se completa hasta recién con la gestión de Lyndon Johnson, donde crea por ley el Medicare para jubilados, pensionados y discapacitados y el Medicaid, trabajadores de bajos ingresos, que son seguros estatales. En Canadá también hay un desarrollo muy importante en los seguros, todos a nivel provincial, ¿verdad? Donde los médicos atendían el primer nivel a través de aranceles directos y la provincia se encargaba de los temas hospitalarios. Y luego establece ya a nivel de un Estado federal un Seguro Nacional de Salud con una administración central de los fondos y una ejecución de las políticas también son centrales y una administración de los centros de salud y hospitales por parte de las provincias. Chile, que es un ejemplo muy importante porque implementa un sistema totalmente weberiano, totalmente central. Ellos tienen una constitución unitaria y generan un acuerdo con el Colegio Médico de Chile y la creación del Servicio Nacional de Salud, una distribución de los recursos sanitarios con autoridades elegidas por acuerdos del Senado. Es decir, que una fuerte impronta estatal, ¿verdad?, con la participación de todos los estamentos en su desarrollo. En México, no quiero hacerlo largo, pero se arman grandes seguros de salud, ¿verdad?, y grandes institutos que hasta el día de hoy subsisten con la medicina privada, cosa que también sucede en Chile con la reforma, que también lo podemos detenernos un poquito porque Chile es un ejemplo de cómo están las cosas mal y contradictorias en el sistema de salud, seguramente tanto como nosotros, ¿no? No está perfecto. En el marco político internacional se hacen los tratados de Yalta, se regionalizan, termina la Segunda Guerra, entonces sabemos muy bien que el mundo se divide, ¿no?, en los países que tienen influencia socialista y donde van a tener estados socialistas y países que van a tener un desarrollo totalmente capitalista. Eso es muy importante porque va generando alineamientos políticos, económicos e ideológicos que van a marcar el desarrollo de los sistemas sanitarios con el devenir de los años. El Tratado de Yalta es un tratado de militarización de la zona ocupada de Europa por 45 años, como para que nadie entienda después que la caída del muro de Berlín fue algo que sucedió azarosamente. Ya en el 45 habían pensado que en el 90 se acababa la militarización de Europa. Muy bien. Entonces, ya tenemos que pensar que con la posguerra, los países socialistas y los países capitalistas de un primer mundo desarrollado y otros países como el nuestro, con una economía totalmente todavía subsidiaria de la parte agropecuaria o de los commodities, con escasa desarrollo industrial a nivel de los países centrales, van a ir conformando, digamos, organismos internacionales con el fin de buscar un equilibrio mundial sobre los aspectos que deberían evitarse para no tener una tercera guerra mundial. Entonces, es importante, ya en años anteriores, y el rol que tiene posterior la creación de la OIT de 1919, que representa a estados, empresas y trabajadores, el único organismo internacional que tiene este triple componente. Ya en 1942, con 26 países, se firma la creación de Naciones Unidas. No firma Argentina. Argentina en esos años, como ustedes bien saben, se declara sin intromisión por ninguno de los dos bandos, cosa que le va a traer muchos dolores de cabeza al gobierno posteriormente por esa posición. Dentro de los vínculos económicos entre las naciones, el mes de julio de 1944 se firma el famoso Tratado de Bretton Woods,
¿ah? Y que como consecuencia, lo vamos a ver luego en algunos aspectos, se crea la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas para superar la crisis del 30, originado del Reino Unido, pero Estados Unidos es el que termina imponiendo su criterio, no firman China ni la Unión Soviética. ¿Qué consistía? El dominio del dólar, anclado a $35 la onza de oro, y restricta la posibilidad de compra de oro para Estados Unidos a ese precio. El resto de los países lo van a comprar al precio de mercado. El resto de los países fijarán su divisa respecto al dólar con una flotación del 1%, es decir, que las transacciones internacionales de todo el comercio es en dólares. ¿Ah? Por eso el Banco Central de Estados Unidos pasa a ser un Banco Central Mundial. Y es el que va a terminar regulando la liquidez de las exportaciones para estabilizar la economía mundial. Es decir, que tiene un poder formidable sobre la economía internacional. Este patrón oro llega hasta el gobierno de Nixon y esa paridad cae por la inflación provocada por la guerra de Vietnam, porque el descalabro económico de los costos que tuvo esa guerra. ¿Qué lo mantiene Ya no. hasta los 80 hasta que se genera la crisis de la deuda y nosotros empezamos a pagar la inflación allá? Así es. Exactamente. Ahí está. ¿Hay otra anterior? Bueno, así de Bretton Woods, cuando los países tuvieran un déficit en su balanza de pago, deberían financiarse con préstamos multilaterales, así se crea el FMI, acordando sus pautas políticas económicas del país anfitrión para cubrir el déficit temporario. Es lo que nos está pasando hoy, que son créditos a corto plazo, siempre y cuando firmen las condiciones de las reformas. Ahora, para necesidades financieras a largo plazo se crea el BIRF, devenido del Banco Mundial, lo que es hoy, y ahí se hace las obras de infraestructura y de servicios. ¿Ah? Sabemos que estos créditos del Banco Mundial están los de segunda generación, que lo vamos a ver, ya más orientados no solamente ya al ajuste de las privatizaciones de las grandes empresas, sino a la modalidad de la organización interna, los distintos servicios, tanto educativos como de salud. Un tercer organismo que se crea es la Organización Mundial de Comercio. En 1995 se crean los acuerdos del GATT, que trata de establecer un libre comercio entre los países miembros. ¿Ah? La próxima. Eso es importante, el GATT, porque en definitiva entra a discusión las relaciones comerciales y aduaneras entre los distintos países. En general, la experiencia ha dado que los países centrales han sido muy poco facilitadores de sus aduanas para ingresar los productos de terceros países, cosa que Stiglitz, digamos, el Premio Nobel de Economía, los critica fuertemente, y con mucha presión para que los terceros países abran sus economías para que dejen entrar sus productos manufacturados, incluido los derechos de propiedad intelectual de la tecnología que desarrolla los primer mundo, que en el caso de medicamentos es un apartado especial y que vamos a tratarlo también cuando hablemos de política de medicamentos dentro del curso. Otro aspecto importante es la Organización Mundial de la Salud, donde existe el antecedente de la Asamblea de Sociedades Naciones en 1920, que funciona en París, y ya en 1945 ya se crea la Constitución de la OMS, entra en vigencia en 1948 y hay una presencia argentina del doctor José Arce. Se crea la OPS como una oficina regional de la OMS, también en 1949, y hoy, sabemos muy bien que el devenir de la OMS ha sido muy criticado como un organismo sumamente burocrático, poco eficaz para resolver las problemáticas de salud desde el punto de vista de ofrecer soluciones reales a los pueblos, y si bien logró renovar el pensamiento sanitario, porque eso sí ha tenido mucha influencia, porque en su constitución establece como objetivo que todos los pueblos puedan gozar del grado máximo de salud
que pueda lograr, definiendo la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedad. Es decir, eso ha tenido mucha fuerza en los sistemas de salud y ha tenido sus aportes, porque también hay que reconocerlo. Pero hoy, en el 2002, el 41% de los presupuestos tiene una contribución de los Estados miembros. Es decir, hay muchos estados del primer mundo que no contribuyen con la OMS, porque no les interesa. Sí les interesa la contribución a través de las fundaciones, que hoy es un 39% del funcionamiento de la OMS, y empresas privadas, incluidas las multinacionales farmacéuticas. Ponen mucho dinero a la OMS y eso genera poca independencia por los intereses que se juegan económicos, y mal está conocido el tema de la gripe A, del Tamiflu. Bueno, cuántos ejemplos recientes que tenemos que tiene que ver con esta falta de rectoría que tiene hoy la OMS para hablar de temas sanitarios. Sin embargo, tenemos que rescatar que en Alma-Ata, ya estando Afda Mahler como secretaria general, impone los criterios de salud para todos como una estrategia válida, poniendo hincapié en la APS como una estrategia importante para el acceso a la población a un estado de bienestar, también ambiental, el pleno empleo, las condiciones de vivienda, y tiene un impacto importante también en el pensamiento sanitario mundial. Pero el que le sigue es Nakajima, un japonés que es denunciado por corrupción y al poquito tiempo se tiene que ir. Ay, perdón, la otra. Sí, para arriba. Capaz que anda este. Y ya más recientemente, digamos, Brundtland dejó el tema y un cambio hubo de salud para todos, como era en aquellos años, por un desarrollo sustentable, y a la cobertura universal de salud que la ONU proclamó el Día Internacional del CUS en 1997, que ya cambia la salud para todos para el tema de desarrollo sustentable, es decir, cada uno podrá desarrollar su sistema de salud de acuerdo a la sustentabilidad del mismo, y si es poco lo que hay, bueno, hay que hacer un sistema sustentable con lo poco que hay, digamos, ¿no? Entonces, son aspectos que son importantes también a tener presente. La próxima. ¿Son las 7 ya? Bueno. Yo pasaría... sí. Y es interesante también, por la otra parte vamos a hablar de la reforma sanitaria. Yo creo que durante el año hay varios módulos que vamos a ir profundizándole, porque es muy rico todo. Porque también el gerenciamiento es rico en muchas cosas, en la parte de la microeconomía, la macroeconomía, el desarrollo interno de las instituciones privadas, cuál fue el costo, demás. Está el doctor Diego Glavero, que trabaja en Rugepresa, y él nos va a poder expresar qué es lo que está pasando hoy en Córdoba, en las instituciones privadas, las dificultades que hay, y cómo el sistema de financiamiento pone en jaque al sistema sanitario. La próxima. Yo, como para hacer un corte, digamos, importante, hablaría de cómo así se extendió el New Deal, el estado de bienestar en los países del primer mundo. Argentina también tuvo su desarrollo en esos principios, en esos conceptos, también influido seguramente por la idea berellana de Inglaterra, como la idea de lo que es salud de la OMS, y es el doctor Carrillo, que desarrolla un análisis comparativo y hace una propuesta de trabajo a la Argentina, reconociendo ya el fraccionamiento que había del sistema sanitario. La próxima. Un dato importante, no había Secretaría de Salud. Estaban estas instituciones que dependían con distintas atribuciones. Cuando se hace un análisis de la problemática de salud en Argentina,
Perón reconoce que había un ministerio de ganadería y no había un ministerio de salud para las personas. Entonces le dice a Carrillo, que ya era un inminente, ustedes conocen el recorrido de Carrillo, es apasionante, yo creo que es una de las figuras emblemáticas, digamos, del sanitarismo. No el único, porque hay otros también. Dice, lo invito a que trabaje en una secretaría que va a ser con rango ministerial. ¿Por qué digo que a la vez subsiste otros conflictos? Porque, había una dirección de subsidio y registro nacional de asistencia social que pertenecía a la Secretaría de Trabajo y los sindicatos ya, con los gobiernos anteriores, ya habían empezado a manejar las mutuales y sus entes reguladores con el Estado. Aspectos de negociación política que se dan hasta nuestros días. Ya se daban en esos momentos, después en el INOS, en el ANSAL, la Superintendencia de Salud, y en 1954 esta dirección pasa a Salud. Un año después, Carrillo renuncia. ¿Cuánto influye esto? No lo sé. Pero son aspectos que hacen a nuestra historia. La próxima. La próxima. Eso yo lo conté. Perdón. Sí, pásala. Entonces, así como se desarrollaba el New Deal, en Argentina también tenemos nuestro New Deal. Las condiciones políticas económicas internacionales con objetivo de pleno empleo, industrialización con apoyo estatal y mejoras en la remuneración de los salarios, que hubiera consumo interno. La próxima. 3 principios enunciados por Perón. Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. No puede haber política sanitaria sin política social. De nada sirve la conquista de la técnica médica si éstas no pueden llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados. Y Carrillo desarrolla una obra inconmensurable donde en menos de 10 años se duplica la cantidad de camas que tenía el sector público. De 60.000 camas pasan a 116.000 camas. El 80% nacionales y el resto provinciales. La próxima. ¿Cómo hizo Carrillo para poder desarrollar semejante cantidad de hospitales? Y lo hizo a través del Ministerio de Salud, que era muy burocrático, y a través de la Fundación Eva Perón, con una inversión en escala nacional en infraestructura, permitió un liderazgo del ministerio frente a las autonomías de la provincia. Es decir, cuando la nación pone plata, las provincias no tienen mayor problema. En el caso de la fundación, construye 4 policlínicos, la próxima, el tren sanitario, la escuela de enfermería, todas cosas que fueron después muy polémicas, ¿no? La próxima. Y acá está lo que yo les digo, este es un trabajo de Veronelli. En 1946, las camas en total eran 66.300, divididas en mutuales, universitarias, municipales, provinciales y nacionales. 1954, 46.000 nacionales, 38.000 provinciales, 21.000 municipales. Bueno, las universitarias, las mutuales privadas, 16.000 y en total 134.000. Esto genera evidentemente un impacto enorme y también la próxima desarrolla los grandes planes y los grandes programas verticales donde el concepto de la centralidad del hombre es el principal. Aspectos, la próxima, por favor. La próxima. En donde desarrolla todo un pensamiento sanitario y realmente es en cierta forma, yo le diría, un poco gracioso, por decirlo así, porque claro, era neurocirujano. Entonces toma el pensamiento del desarrollo del cerebro y lo aplica, digamos, al sistema sanitario, ¿no? En donde habla de una arquimedicina, donde la describe pasiva, reparadora, donde se trabaja solamente sobre el ser humano, donde el ámbito de acción es el físico individual. Lo habla de microcosmos, que la prestación que se hace es individual a esa persona y que hay que hacer con los medios de acción recuperación y rehabilitación. Individuo enfermo y médico, no hay más nada.
habla de una paleomedicina defensiva, profiláctica, tiene que ver con el medio ambiente físico, con la naturaleza. Acuérdense que los vectores del Chagas, de la tuberculosis y el paludismo son enfermedades endémicas y graves en ese momento. Habla de un mesocosmo, una prestación masiva, es decir, que ya empieza a haber el manejo de población. Habla de saneamiento ambiental, de las vacunaciones y la detección precoz de las enfermedades. Describe el agente patógeno, el medio ambiente, el huésped, el enfermo y el médico en relación con el Estado. Y la medicina social es activa, es preventiva, es de la sociedad, es de la familia, es de la comunidad, es colectiva y se basa en la alimentación, la vivienda, la vestimenta, los deportes, el trabajo, la educación. En definitiva, desarrolló los determinantes sociales años después que lo tomamos de la OPS y lo discutimos, lo trabajamos. Ya Carrillo claramente los definió. La próxima. Esto generó, por supuesto, un gran impacto político que fue trabajado por el gobierno, digamos, pero una sala donde los sectores más pobres tenían una sala digna de atención, con una enfermera, con un médico, fue inédito para la historia del país y el impacto que eso tuvo. La próxima. Desarrolla la teoría del hospital, habla de módulos que tienen que ser pensados por regiones, de acuerdo a la población, en módulos en U, en Cruz, para 30.000 habitantes, y la posibilidad de diagramar a futuro, cuando la población creciera, lo que es población urbana, lo que es población rural, la circulación interna, los servicios internos. Realmente es una maravilla poder leerlo a Carrillo, quien vivimos la salud pública y la sufrimos también en parte. Es una luz para el pensamiento sanitario. Por supuesto que se da que el hormigón cambia la arquitectura, los edificios se hacen rápidamente, hay un desarrollo de la arquitectura, se forma la Escuela Técnica de Salud Pública, se forman la Escuela de Medicina Preventiva. Bueno, es una inconmensurabilidad de trabajo, de tarea, del EMESTA, que es la empresa de producción de medicamentos, porque la quinina la hacía un laboratorio y la vendía a precios exorbitantes para el tema del paludismo. El Instituto de Tecnología Médica. No hay espacio, no hay cosa, no hay lugar que no haya sido pensada, razonada por la obra de Carrillo. Y los hospitales con los servicios de enfermería, de farmacia, y ya los centros de salud, de acuerdo al nivel de atención de población, la presencia de visitadoras sociales, ¿sí? Las visitadoras sociales, la presencia de sociólogos en los grandes centros de salud, de demografistas, de estadígrafos, y de médicos asistenciales y de médicos sanitaristas. Claro, esto con la Revolución del 55 creó un Estado gigantesco, digamos. Realmente era una estructura monstruosa, digamos, ¿no? Muy grande. Él la pensó, es interesante también otro aspecto, el tema, él era médico militar, porque él se desarrolló como cirujano en el Hospital Militar de Buenos Aires y daba clases en muchos lados, y pensó la regionalización. Entonces pensó el sistema sanitario con regiones sanitarias, como tenía el ejército, una centralización, digamos, de los aspectos de las políticas y una descentralización administrativa. Así lo entendía él, y entendía a la salud como un problema de defensa. También muy interesante porque es un concepto que hoy también está presente, porque el agua hay que entenderlo con el agua potable, es un problema de defensa, las tierras es un problema de defensa, porque tiene que ver con la salud de los pueblos. No puede solamente quedado en los aspectos del mercado. La próxima. Bueno, eso yo le pongo, todo eso lo van a tener ustedes, los libros. Pasa a la próxima. La próxima, no la vamos a seguir, esto es parte del pensamiento que hay en ese momento. La próxima. La medicina así va perdiendo, sí, como para cerrar el tema. Para atrás me parece. Esta,
La medicina va perdiendo su carácter de ejercicio individual prevalente y a medida que la higiene urbana y la medicina social se desarrollan, estas se van convirtiendo por imperio de la necesidad en una de las más importantes funciones de gobierno, dada la estrecha vinculación que tienen los problemas económicos, sociales, políticos y educacionales. Esto no hay marcha atrás. Luego, cada ideología de cada gobierno le irá dándole impronta, pero no puede dejar de pensar que su política debería resolver, aunque sea contradictoria posteriormente con los resultados. La próxima. La próxima. Bueno, en definitiva, yo ya para cortar acá, ya en la década del 60, el 70 y el 80 se consolida la Guerra Fría, aspectos ideológicos, y entra en crisis los últimos años, ya en la década del 70, el modelo de bienestar. ¿Ah? Entra la crisis mundial financiera en el país del Rodrigazo, la OPEP logra tener inundar de petróleo, digamos los precios, subir los precios de petróleo, inundar de dólares a créditos blandos a los distintos países. Eso genera una enorme deuda y eso es parte ya de la historia nuestra en la década del 70 y nos va a introducir posteriormente a lo que genera la deuda y las reformas perpetuas que tenemos desde esa época hasta nuestros días. Sí, yo terminaría acá y hablaríamos después un poquito del tema de la... Hay para seguir hablando acá, pero el tiempo no nos da y ya los voy a cansar, necesitamos descansar un poquito. ¿Algún comentario al respecto? Muy bueno. Bueno, espero que sea...